patología colónica, principalmente la parte de diverticulosis colónica que hablamos en la última reunión, un poco apresurada. Entonces, ¿a qué definimos diverticulosis colónica o qué es un divertículo, básicamente? Un divertículo es una protrusión sacular de la mucosa a través de la pared muscular del colon. Esto se presenta en áreas débiles de la pared intestinal, generalmente donde atraviesa la mucosa los vasos que irrigan la misma. Es decir, los vasos rectos penetran la pared de la mucosa y penetran la capa muscular y a través de estas zonas, que son las zonas débiles de la pared intestinal o la pared del colon, es donde se protruye la mucosa y se forman estas formaciones saculares. ¿Sí? El tamaño promedio son de 5 a 10 milímetros. Un dato importante de los divertículos que hay que acordarse, que no tienen todas las capas de la pared intestinal, solamente están cubiertas por mucosa, submucosa y serosa, no tienen capa muscular. ¿Sí? Se considerarían entonces como pseudodivertículos, ¿no? Estos son las protrusiones, ¿sí? Formaciones saculares por fuera de la luz del intestino. Como les decía, el 90% de los mismos son pseudodivertículos, no tienen capa muscular, a diferencia del divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es un rezago embrionario que tiene todas las capas de la pared intestinal. ¿Qué factores de riesgo están relacionados con la formación de divertículos principalmente? Hay relación con la edad, es mayor la incidencia de divertículos a partir de los 50 años en adelante. Pacientes obesos, en gente joven obesa se han encontrado divertículos. Hay predisposición familiar, tiene relación con algunos componentes de la alimentación, principalmente pobre aporte de fibra, tendencia al estreñimiento, poca actividad física, y algunos también lo relacionan con consumo de tabaco y alcohol. La ubicación más común, colon izquierdo. 95% de los divertículos se encuentran en colon sigmoides, ¿sí? Aparte, exclusivamente, solamente divertículos en sigmoides se pueden encontrar en el 65% de las personas, ¿no? El resto del colon respetado. Y en el 7% de los pacientes se puede encontrar desde la región cecal hasta la región sigmoidea. En recto no se evidencian divertículos. Un dato importante es que la mayoría de ellos son asintomáticos, es decir, son hallazgos del estudio de colonoscopía. Un paciente se hace un screening por una sospecha de un cáncer de colon y se encuentran divertículos y no dan sintomatología. El 70% se presentan así. Pero el restante, el 15 a 25%, diverticulitis, es decir, debutan con infección, y entre el 5 y 15% debutan con sangrado, que es básicamente el motivo de consulta de emergencia, ¿no? Diverticulitis, es decir, dolor en cuadrante inferior izquierdo, o hematoquesia. Esto es el hallazgo convencional, ¿no? Una radiografía de colon con contraste, doble contraste, y estas formaciones saculares por fuera de la luz del colon son los divertículos. Generalmente son múltiples, ¿no? Y normalmente, como les decía, es un hallazgo incidental. Acá tenemos otra placa, miren ustedes, toda la parte del sigmoides, evidencia con pequeños orificios diverticulares. Todas estas formaciones saculares son divertículos. Acá tenemos una diverticulosis que inclusive compromete el colon derecho, ¿no? Es más frecuente en sigmoides, pero también se ve en región de colon ascendente. Las dos complicaciones más comunes de la diverticulosis es la infección y el sangrado. ¿Sí? Hemorragia digestiva baja por ruptura de estos vasos rectos y la diverticulitis. ¿Qué es la diverticulitis entonces? Es un componente o un cambio inflamatorio y generalmente se manifiesta con dolor en hipocondrio derecho, en fosa ilíaca izquierda, perdón. Dolor en fosa ilíaca izquierda, dolor similar al que puede presentar el paciente en fosa ilíaca derecha como una apendicitis, ¿no? Un dolor de la misma característica, pero al lado izquierdo. Hay un pequeño grupo de pacientes que pueden pasar desapercibidos, pero generalmente hay manifestación de dolor. Es decir, la diverticulitis puede estar relacionada a cambios inflamatorios asintomáticos, ¿no?
Puede estar relacionado a una peritonitis localizada, a una peritonitis generalizada con perforación, ¿no? Y en algunos casos puede haber sangrado. ¿Por qué se inyecta el divertículo? Por obstrucción del mismo, es decir, se acumula deposición dentro del orificio diverticular y esto ocasiona daño en la mucosa, se erosiona la mucosa por la compresión o la impactación de heces y esto ocasiona migración de bacterias, ¿no? Un cuadro inflamatorio, migración de polimorfonucleares, destrucción del tejido y si la inflamación o la infección persiste o empeora, hay perforación, ¿no? Destrucción de toda la capa que cubre el divertículo, ¿no? Y puede ser una perforación microscópica o puede ser una perforación grande, ¿no? Que esto se va a manifestar como una peritonitis generalizada generalmente. ¿Cómo se presenta clínicamente el divertículo? Generalmente dolor de inicio súbito en fosa ilíaca izquierda, puede haber sensación nauseosa, puede haber dolor, puede haber fiebre, y cuando hay un empastamiento o cuando hay un cuadro infeccioso de varios días, generalmente se puede evidenciar una masa palpable al examen físico y en el hemograma una reacción inflamatoria, una reacción de leucocitosis, ¿no? Leucocitosis con desviación izquierda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente es una valoración clínica. Dolor de inicio súbito en fosa ilíaca izquierda, ¿no? Cuadrante inferior izquierdo. Dolor a la descompresión, es decir, hay reacción peritoneal, hay peritonitis localizada. Y los hallazgos de imágenes. En la tomografía podemos ver una pared de colon engrosada o engrosamiento de la grasa mesentérica, ¿no? Que se ve como unas franjas engrosadas o formación de abscesos, colecciones. Para esto se utiliza una clasificación que la vimos la otra semana o hace 2 semanas, ¿no? Y que se llama la escala de Hinchey. Es una escala de imágenes tomográficas que nos habla básicamente de los hallazgos en la tomografía de diverticulitis. ¿Qué nos habla esto? Básicamente nos habla de 4 grados, ¿sí? El Hinchey 1, diverticulitis que solamente se ve aumento de la densidad de la grasa pericólica o un absceso alrededor de la pared colónica, ¿no? El grado 2, un absceso pélvico tabicado. El grado 2A, abscesos distantes. El grado 2B, abscesos complejos con fístula. El grado 3, peritonitis generalizada. Y el grado 4 es una peritonitis fecal, es decir, el orificio es tan grande que toda la materia fecal se sale a la cavidad peritoneal. Estos son hallazgos o imágenes que básicamente nos sirven como referencia. Este es un absceso pericólico. Alrededor del colon se ve una colección de material purulento. Este es un absceso distante, ¿no? Esta es la región de la vejiga y se ve una colección encima de la misma, una colección purulenta. Hinchey 2A. Un absceso pélvico, ¿no? Un Hinchey 2. Son hallazgos básicamente de imágenes que nos pueden determinar y definir este paciente tiene una diverticulitis complicada y de repente vamos a necesitar operarlo, ¿no? Para eso no sirve. Acá tenemos una peritonitis generalizada, ¿no? No se ve aire en cavidad, en la luz intestinal y se ve líquido libre, ¿no? Y aire fuera de la cavidad peritoneal, encima de lo que corresponde a la región hepática, ¿no? Una peritonitis con perforación. Este es un recordaréis lo de que teníamos que pendiente de la clase de diverticulitis o diverticulosis colónica. Ahora bien, ¿qué tenemos que acordarnos de la patología anorrectal? Principalmente, acordarse algo de anatomía. Principalmente, ¿qué tenemos que acordarnos? El recto es la última parte del tracto digestivo. Un dato importante de la región rectal es que no tiene sensibilidad. Es igual que todo el colon. Está cubierto por epitelio cilíndrico. Ese dato también es importante. ¿Para qué nos interesa esto? Toda lesión tumoral que yo encuentre por encima de la línea pectínea, ¿sí? Que es la diferencia o la división con el ano, es un adenocarcinoma. Acuérdense que es epitelio cilíndrico, ¿sí? No tiene sensibilidad y es epitelio cilíndrico. La región anal, que es la interfase, básicamente,
entre el recto y el ano, básicamente la línea pectínea, es el cambio que existe de tejido, ¿no? De epitelio cilíndrico a epitelio escamoso. Entonces, el ano que tiene dos esfínteres, un esfínter interno que es involuntario y un esfínter externo que es el que nosotros mantenemos o controlamos y que nos permite la continencia fecal. Tiene mucha inervación, es muy sensible, ¿sí? Y está cubierto por epitelio escamoso estratificado. ¿Qué significa esto? Si yo encuentro un cáncer en esta zona, va a ser un adeno, no va a ser un adenocarcinoma, sino va a ser un carcinoma epidermoide. Un cáncer de piel, ¿sí? Un cáncer epidermoide. En esta zona yo puedo encontrar también melanomas, en la zona del ano, ¿sí? El límite entre ambos segmentos, entre el recto y el ano, es la línea pectínea. Encima de la línea pectínea tenemos las hemorroides internas, debajo de la línea pectínea, hemorroides externas. Este es más o menos el reparo anatómico que tienen que acordarse. ¿Qué otra cosa tenemos que acordarnos? Básicamente, la patología anorrectal está relacionada principalmente a hemorroides, fisuras, fístulas anales. Son las tres principales patologías que están relacionadas a patología anorrectal. ¿Qué son las hemorroides? Son vasos venosos en el borde del canal anal, cuya función principal de los paquetes hemorroidales es generar la continencia fecal. Es por eso que no a todo paciente con patología hemorroidal debe mandarse a cirugía, porque a veces se hacen resecciones de los paquetes hemorroidales y hay personas que tienen tendencia a la diarrea y pueden acabar con incontinencia fecal. Y esto es una limitante para sus actividades diarias o cotidianas, ¿no? La causa básicamente de la formación de enfermedad hemorroidal es que se pierde el tejido conectivo que fija a los vasos venosos de la región anal con la capa muscular. Es decir, cuando se pierde ese tejido conectivo, estas venas quedan flojas y empiezan a protruir, a salirse de su ubicación habitual a través del canal anal. ¿Por qué se producen? Tiene relación principalmente con la edad del paciente. A mayor edad, mayor posibilidad de enfermedad hemorroidal. La herencia, es decir, tejidos débiles o laxos de nacimiento que pueden predisponer a la formación de paquetes hemorroidales. Estreñimiento, embarazo, diarrea e hipertensión portal. El estreñimiento, embarazo y diarrea se relacionan básicamente a la apertura brusca del esfínter, ¿no? Al aumento de la presión en la región pélvica por el embarazo, ¿no? Y el estreñimiento y diarrea se relacionan básicamente con apertura brusca del esfínter. Los dos extremos van a ocasionar eventos de posibilidad de formación de hemorroides. Y la hipertensión portal es por aumento de la presión portal que va a ocasionar retorno del sistema venoso a través de colaterales, ¿no? Generalmente va a buscar las ramas de la mesentérica superior, pero si busca las ramas de la mesentérica inferior y de las venas rectales, lo más probable es que vayan a formar hemorroides internas muy grandes, ¿no? Con tendencia a sangrados masivos. Las hemorroides tienen grados, básicamente, de acuerdo a la protrusión de los paquetes venosos con respecto a la línea pectínea. Se divide en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, dependiendo del tamaño, como les decía. El grado 1 sobresalen o llegan hasta el margen anal. Deja de hacer esfuerzo el paciente y regresan las hemorroides a su sitio, ¿no? Grado 2 sobresalen por el margen anal, ¿no? Pero básicamente igual dejan de o reducen espontáneamente cuando el paciente también deja de hacer balsamo. La diferencia entre el grado 1 y grado 2 es que el grado 1 llega hasta la línea pectínea y el grado 2 sobrepasa la línea pectínea. Grado 3 son hemorroides que sobresalen por el margen anal, ¿no? Pero el paciente tiene que hacer reducción manual de las hemorroides, es decir, tiene que presionar digitalmente las venas para que vuelvan a su sitio, que retornen por encima de la línea pectínea. Y grado 4 son aquellas venas
prolapsadas o que sobresalen permanentemente por el margen anal, que no se pueden reducir. Nosotros tratamos de regresarlas, pero espontáneamente vuelven a salir sin ningún esfuerzo. La graduación, ¿para qué nos sirve? Para la manipulación quirúrgica. Generalmente el grado 1 y grado 2 se pueden dar tratamiento médico, y el grado 3 y 4 generalmente son quirúrgicas. O se puede hacer terapia endoscópica con endoligadura, que se llama. Las hemorroides pueden ser de dos tipos, como hemos dicho. Tenemos dos grupos de paquetes venosos, hemorroides internas y hemorroides externas. Las hemorroides externas forman parte del canal anal, tienen mucha sensibilidad y no pueden ser manipuladas salvo que el paciente esté anestesiado, ¿no? Las hemorroides internas que están por encima de la línea pectínea no tienen sensibilidad y es por eso que se puede hacer una terapia endoscópica con endoligadura. Las hemorroides internas entonces son aquellas venas que se encuentran por encima de la línea pectínea o línea dentada y generalmente tienen sintomatología muy sutil. Generalmente son asintomáticas. Simplemente el paciente se limpia y siente una sensación de bulto en el margen anal. La sintomatología más frecuente en las hemorroides internas es prurito, escozor, ¿no? Rectorragia, cada vez que el paciente va a hacer su deposición. Puede haber tenesmo, es decir, sensación o deseo de ir al baño regularmente. Y en algunos casos excepcionales, las paredes internas se erosionan y puede formarse un coágulo dentro del hemorroide. Y eso se manifiesta como una trombosis hemorroidal, que este tipo de patología, o sea, una trombosis de una hemorroide interna o de una hemorroide externa, genera mucho dolor y es netamente de manejo quirúrgico y eso sí es una emergencia. El dolor es bastante intenso, que no calma con analgésicos convencionales y esto se produce por la distensión de la pared de la mucosa. Las hemorroides externas, como les decía, son las que están por debajo de la línea pectínea, ¿no? Y la mayoría son asintomáticas. Sensación de cuerpo extraño, ¿no? Puede haber escozor, puede haber básicamente cicatrices, que son los plicomas. Esta es una cicatriz de una hemorroide antigua. Esta hemorroide reciente, cuando cicatrice o cuando desinflame, va a quedar como este pliegue prolapsado, ¿no? A eso se llaman plicomas. ¿Y qué va a sentir el paciente? Una sensación de bulto o sensación de cuerpo extraño en el margen del ano. Pero si se trombosa súbitamente, hace esto. Se dilata súbitamente la pared, ¿no? La piel, y esto genera mucho dolor. ¿Qué hay que hacer con esto? Esto es una emergencia. Hay que hacer una debilitación, cortar y sacar el coágulo. La mayor cantidad de sintomatología de las enfermedades de la hemorroides es molestias muy sutiles, ¿no? Prurito, sensación de cuerpo extraño, sensación de quemazón o sangrado, pero no es una manifestación de dolor muy intensa, salvo que esté trombosada la hemorroide. La otra patología muy frecuente, relacionada a problemas de estreñimiento, de diarrea generalmente, es la fisura anal. ¿Y cómo definimos la fisura anal? Como una úlcera lineal que se extiende desde el margen anal hasta la línea pectínea. Es un desgarro de la mucosa. Hay una solución de continuidad, entonces, ¿no? Se rompe el esfínter. Y esto es lo que se manifiesta externamente, ¿no? Esta herida que se proyecta desde el margen del ano, y si nosotros hacemos una anoscopía o una proctoscopía, vamos a ver que esta fisura se proyecta hasta la línea pectínea. ¿Qué sintomatología va a tener esta patología? Dolor. Dolor generalmente después de la defecación. El paciente siente una sensación como si se estuviera rompiendo el esfínter y después de unos minutos de terminar la defecación empieza a manifestar dolor. Este dolor secundario después de la evacuación se refiere o se presenta porque el esfínter, como es un músculo, después de que se distiende y se rasga, hace espasmo, ¿no? Hace una contracción. Y ese espasmo brusco del esfínter es lo que genera ese dolor constante después de defecar. Si esto se erosiona cerca de las hemorroides, el paciente va a manifestar sangrado, ¿no? Y cuando está en fase de cicatrización, escozor.
Esas son las manifestaciones más comunes. Diferencia entre la hemorroide y la fisura. La hemorroide causa prurito, rectorragia, no hay dolor. La fisura, dolor intenso después de la defecación, prurito y puede haber sangrado. Síntoma entonces, dolor presente al defecar y que persiste después de la evacuación. Sangrado escaso, al examen físico se ve una solución de continuidad o una úlcera lineal y generalmente cuando es una fisura aguda, vamos a ver el fondo de la herida de color medio blanquecino, ¿no? Y cuando es una fisura crónica, se puede evidenciar un plicoma, es decir, una cicatriz externa, que es esta, como una lengüeta por fuera, ¿no? Y en la parte interior, por encima de la línea pectínea, una hemorroide centinela, que se llama. Las causas están relacionadas a dificultad para evacuar, es decir, estreñimiento, o el otro extremo, diarrea profusa. También el esfuerzo para cuando las señoras van a dar a luz en el parto, abuso de laxantes, y hay un pequeño grupo de pacientes que no se encuentra en la etiología. En este grupo de pacientes podría estar relacionada la formación de fisuras por esfínteres anales hipertónicos, es decir, que tienen mayor rigidez y se abren más bruscamente. Acá tenemos los dos tipos de fisura. La aguda, que dura menos de 6 semanas, y la crónica, que dura más de 6 semanas. Esta es una fisura aguda, miren ustedes, es un desgarro, no tiene el pliegue que se ve en la otra herida, ¿no? Como la que se ve acá abajo, no se ve este pliegue. Y el fondo es rojizo, ¿no? Bordes limpios, superficial, ¿no? No se ve el pliegue externo. Las crónicas se ven más blancas, ¿no? Y se ve el pliegue externo, que se llama un plicoma, y en la parte interna una hemorroide centinela. Acá también lo mismo, ¿no? Un pliegue externo, y en la parte interior con una proctoscopía se ve la hemorroide centinela. Esta es una fisura aguda. Son desgarros, miren, 4 desgarros, ¿no? Pero es una superficie lisa, es como un corte reciente, ¿no? Las idiopáticas tienen alguna relación con medicación, se da mucho en pacientes con quimioterapia, pero también puede estar relacionado a enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, ¿no? Y en algunos casos muy raros, tuberculosis. La otra patología que vamos a ver, no con mucha frecuencia, pero sí hay que tenerla como posibilidad diagnóstica, es el absceso perineal o perianal. El absceso se refiere a una acumulación de material purulento en la región o en el espacio próximo al esfínter anal, ¿sí? O al recto. Esto puede o no drenar espontáneamente o hay que hacer un drenaje quirúrgico. Si esto drena espontáneamente hacia la piel, hacia el exterior, puede dejar como consecuencia una fístula, es decir, un orificio con drenaje persistente de material purulento y que puede necesitar otro tipo de intervención. ¿Por qué se produce un absceso? La causa primordial es la obstrucción de las criptas glandulares que están en la región perineal, en la región de la línea pectínea generalmente. A nivel de la línea pectínea se ven unas pequeñas bolsitas y en el fondo de esas bolsitas están los orificios de las criptas glandulares. Cuando éstas se obstruyen, se acumula material purulento, hay sobrecrecimiento bacteriano y esto desarrolla la formación de un absceso. Los abscesos pueden ser primarios, relacionados a la obstrucción de la cripta, o secundarios relacionados a patología de otro tipo, como enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual. Siempre la causa primordial de la formación de estos abscesos, obstrucción del orificio de drenaje de las criptas. Y esta obstrucción puede estar relacionada a problemas traumáticos, cuerpos extraños, deposición que se acumula en el fondo de las criptas, diarrea, estreñimiento,
enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y el linfogranuloma venéreo. ¿Qué sintomatología va a tener un absceso? La manifestación primordial es dolor persistente y permanente en la región perineal. El paciente no ubica el punto exacto del dolor, ¿sí? Generalmente es un dolor que va a aumentar en el transcurso de las horas o los días y no hay disminución, salvo que haya drenaje espontáneo del absceso. Otra manifestación, si es un absceso en la región perineal, es la sensación de cuerpo extraño que va a tener el paciente. Y generalmente esta sensación de dolor que manifiesta no alivia con la evacuación. Persiste el dolor después de las deposiciones. Puede haber manifestaciones generales como malestar, escalofríos, alza térmica. Puede haber leucocitosis en el hemograma, PCR elevado. Y cuando es un absceso ya organizado y evidente, lo que vamos a encontrar es una zona de tumefacción en la región perineal, dolorosa, masa palpable en el tacto rectal si es un absceso interno. Esto es lo que podemos encontrar: eritema, empastamiento, ¿no? Un área endurada, un área de flogosis central, una área blandita. Esto es un absceso perineal, que esto puede reventarse espontáneamente o va a necesitar intervención quirúrgica. Los tipos de abscesos básicamente pueden encontrarse en 5 zonas, ¿no? El más común es el isquiorectal, es el que básicamente va a tener, y el absceso perineal. Son los más comunes que los que vamos a encontrar, pero también tenemos un submucoso, ¿no? Y los pelvirrectales. Estos tipos de abscesos generalmente hacen fístulas hacia el recto y tienen otro tipo de manejo quirúrgico. Generalmente los perianales y los isquiorrectales, generalmente se hace una apertura de la piel, se pone un drenaje y con esto se resuelve el problema. Como complicación del absceso, si nosotros no resolvemos la infección, lo que tratamos de resolver principalmente, si yo tengo esta área empastada, empezar con cobertura antibiótica y tratar de frenar o evitar que se rompa espontáneamente el absceso. Porque si se rompe espontáneamente, lo que va a ocasionar esto es la formación de una fístula, ¿no? Entonces, pues las fístulas anorrectales son una consecuencia del drenaje espontáneo de un absceso perineal. Y pueden quedar también secundarios a una intervención quirúrgica donde no se ha hecho un adecuado drenaje del absceso. Tenemos generalmente las fístulas perineales tienen generalmente 2 orificios. Un orificio interno, que está donde están las criptas anales, y el orificio externo, que está hacia donde ha drenado el absceso. Este puede ser hacia la piel, al exterior, o puede ser hacia el recto, hacia la parte interna. Por eso tenemos varios tipos de fístulas también, mire. Una fístula superficial, que es la más frecuente, ¿no? Las interesfinterianas, que necesitan, básicamente, son fístulas que atraviesan, van del recto y atraviesan el esfínter interno y el esfínter externo. Las transesfinterianas, ¿no? Que pasan a través del esfínter externo, ¿no? Y las supraesfinterianas y las extraesfinterianas. Es decir, estas fístulas van a tener un comportamiento completamente diferente. Si las más comunes son las superficiales, se hace un curetaje, se limpia la zona del trayecto de la fístula y eso va a ser granulación y cicatrización. Pero si yo tengo una fístula supraesfinteriana, lo más probable es que haga una limpieza de esta zona y quede un trayecto interno, ¿no? Y que en el transcurso de los días posteriores a la cirugía vaya a buscar otro camino, la fístula, para poder drenar hacia el exterior. Por eso es importante determinar qué tipo de fístula tiene nuestro paciente. Para eso se puede hacer una fistulografía,
Se utiliza un medio de contraste que se pasa a través de una jeringa con una aguja sin punta, mocha, y se instila el contraste y se ve hacia dónde va el trayecto, ¿no? Se toma una radiografía y se ve hacia dónde va el trayecto fistuloso. Estos son los hallazgos que generalmente vamos a tener. Una excoriación o una ulceración con abundante drenaje de material purulento cuando hacemos presión en los extremos del orificio, ¿no? Podemos encontrar o sentir también un trayecto engrosado o un cordón indurado que se proyecta de acuerdo a la dirección de la fístula, ¿no? Otra patología que siempre hay que tener presente, principalmente relacionada a patología colónica, es la patología oncológica, el cáncer de colon y el cáncer de recto. Acuérdense ustedes que básicamente, anatómicamente, el colon tiene varios segmentos, ¿no? Y tiene una longitud promedio de 1.4 a 1.8 metros. El calibre promedio del ciego es 28 centímetros, colon ascendente 20 centímetros, transverso 15 a 18, descendente y sigmoides 14 centímetros y la longitud del recto de 16 a 18 centímetros. Sumado todo esto nos hace 1.4, ¿no? La constitución anatómica es básicamente mucosa, submucosa, muscular y serosa. Estas son todas las cubiertas de la pared intestinal. ¿Qué otra cosa es importante? Los epiplos, ¿no? La parte de las tenias, ¿no? Las austras. Y básicamente acordarse que el recto es rígido y la región recto-sigmoidea es la zona que se puede comprometer principalmente cuando es muy larga o muy elongada, puede ocasionar cuadros de oclusión intestinal por torsión de la región de sigmoides, ¿no? La irrigación es importante para la parte quirúrgica y la parte de migración de patología oncológica, de metástasis principalmente, ¿no? Está relacionada básicamente a la mesentérica superior, la mesentérica inferior. ¿Por qué es importante esta irrigación? De acuerdo a esto, nosotros vamos a determinar, si yo tengo un cáncer en el colon descendente, yo no voy a sacar solamente el pedazo comprometido. Tengo que hacer una hemicolectomía izquierda, resecar la mitad del colon transverso, ¿no? Colon descendente y algo de sigmoides. Y ahí hago la anastomosis. Para eso me sirve la irrigación. La arteria mesentérica superior me irriga ciego, colon ascendente y colon transverso, la mitad. Entonces, la mesentérica superior viene ciego, colon ascendente y la mitad del colon transverso. La mesentérica inferior que irriga colon descendente, colon sigmoides y recto. Esas son las ramas principales o las ramas más grandes, ¿no? De las arterias. La irrigación venosa es decir, el retorno venoso que va hacia la vena porta, es la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Y la irrigación linfática, los ganglios epicólicos, paracólicos e intermedios, alrededor de las arterias, los intermedios, ¿no? Los epicólicos en la superficie de la pared y los paracólicos en el borde interno. Esto es importante nuevamente para determinar cómo es la metástasis o cómo es la migración de las células oncológicas a otros tejidos, ¿no? La inervación, fibras simpáticas y parasimpáticas, igual que todo enlace intestinal, ¿no? Y básicamente acordarse la parte epidemiológica de cáncer de colon. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, patología por cáncer. En mujeres ocasiona el tercer lugar después de cáncer de pulmón y cáncer de mama, y en hombres es el tercer tipo de cáncer después de cáncer de pulmón y de próstata. Generalmente la incidencia es similar en hombres y mujeres de mortalidad, ¿sí? Y el riesgo de cáncer aumenta con la edad. Más del 90% de los casos nuevos se diagnostican a partir de los 50 años. El 95%
de las lesiones oncológicas encontradas en colon tienen como punto de partida los pólipos adenomatosos. El 95% de los cánceres de colon son adenocarcinoma. Este dato del pólipo es importante. Es por eso que se plantea la necesidad de hacer screening o despistaje de manera periódica a personas por encima de los 50 años. Toda persona que cumple 50 años debe hacerse su examen del colon por lo menos una vez cada 5 años. Si yo no encuentro ninguna lesión polipoidea en el colon, de acá a 5 años se le vuelve a repetir el examen, tenga o no tenga molestias. Si yo encuentro una lesión polipoidea, la tengo que retirar porque estas lesiones pueden ser el punto de partida de un cáncer en cuestión de años posteriores. En 5 o 10 años posteriores, el paciente puede hacer un desarrollo de cáncer. 95% entonces adenocarcinoma y el 5% restante relacionado al linfoma, sarcoma y tumor carcinoide. El cáncer escamoso o el epidermoide está relacionado con patología del canal anal principalmente. Otro dato importante del cáncer de colon es acordarse que tiene una buena respuesta al tratamiento. Las patologías oncológicas de colon en fases tempranas y tumores localizados tienen una tasa de supervivencia superior al 90% a los 5 años. Es decir, tiene una buena respuesta tanto a la cirugía como al tratamiento adyuvante, es decir, tratamiento con quimioterapia. ¿Cómo se disemina? Generalmente a través de los ganglios linfáticos a órganos vecinos, ¿no? Inclusive, habiendo ganglios positivos, tiene una supervivencia a 5 años superior al 70%, ¿no? Cánceres con metástasis a distancia, es decir, cáncer con metástasis a pulmón, con metástasis a cerebro, la sobrevida a 5 años es del 11%. Es decir, un cáncer que no está localmente ubicado, ¿no? Que no está comprometiendo ganglios, sobrevida a 5 años, 90%. Cuando hay compromiso de ganglios regionales, 70% de sobrevida. Si tiene metástasis a pulmón, cerebro, hígado, 11% de sobrevida a 5 años. A diferencia de otros cánceres, ¿no? El cáncer de recto es más predominante en varones que en mujeres, y el cáncer de colon derecho es más frecuente en el sexo femenino. La supervivencia en las últimas 2 décadas ha mejorado considerablemente, mucho más con el advenimiento de los procedimientos de screening, ¿no? Y el hallazgo de pólipo encontrado, pólipo retirado. Esta debe ser la consigna para que básicamente todo pólipo que se encuentre deba ser estudiado y evitar riesgos posteriores en este paciente. Como les decía, más del 95% adenocarcinoma. La localización más común, colon izquierdo, ¿no? Colon sigmoideo generalmente, y colon derecho. En el Perú, corresponde a la 6ª causa de muerte en ambos sexos. Esta es una información del Ministerio de Salud del año 2004. Como les decía, la ubicación puede presentarse en cualquier parte del colon, pero es más común en rectos sigmoides. 23% de los cánceres de colon están en el recto. 10% rectos sigmoides. Es decir, sumando los dos, tenemos 33%. Sigma o sigmoide solo, 25%. Si sumamos recto, unión recto sigmoidea y colon sigmoides, tenemos básicamente el 58% de los cánceres, casi 60% colon izquierdo. 6% colon descendente, colon transverso 13%, 8% colon ascendente y 15% en ciego. ¿Qué diferencia clínica hay del acuerdo a donde se encuentra la lesión? Cuanto más cerca al recto está, la patología va a ser mucho más evidente. El paciente va a tener estreñimiento, heces acintadas, sangrado, cuadros suboclusivos u oclusión intestinal como debut inicial.
Lesiones de colon derecho, generalmente el paciente hace anemia, ¿no? Anemia intermitente, ¿no? O masa palpable cuando el tumor es muy grande, ¿no? Hay factores genéticos relacionados básicamente al CARRAS, patología básicamente relacionada a ausencia de genes supresores, como el APC o DC o P53, ¿no? Alteraciones de los genes reparadores, es decir, tiene algún tipo de predisposición genética. No es tan intensa como el cáncer de ovario o cáncer de mama, pero tiene alguna relación con algunos oncogenes, ¿no? Y también existe relación de cáncer de colon con la poliposis colónica familiar. Otros factores ambientales, básicamente pobre ingesta de fibra o dieta rica en carnes rojas y grasas insaturadas, ¿no? Alcoholismo crónico, tabaco, enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa como factor de predisposición para el cáncer de colon, y algunas sustancias químicas, ¿no? Como aditivos, pesticidas, ¿no? Que son potencialmente carcinogénicos. Los factores predisponentes para cáncer de colon están relacionados básicamente con la edad, evidencia de pólipos adenomatosos en colon, enfermedad inflamatoria intestinal, básicamente colitis ulcerativa, poliposis múltiple familiar, historia o relación de familiares directos con cáncer de colon, ¿no? Historia de cáncer colorectal o adenomas previos resecados, es decir, un paciente que ha sido operado de cáncer de colon tiene posibilidades o más posibilidades que una persona no operada de desarrollar un segundo primario, ¿no? En otra parte del tubo digestivo, del intestino grueso en este caso. Y también pacientes inmunocomprometidos tienen predisposición al desarrollo de cáncer de colon. Esta es la poliposis familiar, miren ustedes. Pólipos múltiples, lesiones múltiples, millones de pólipos, ¿no? Y en este caso, pues, no hay manera de hacer un screening. Habría que tomar muestras de todas las lesiones. Cuando uno encuentra estas lesiones múltiples, el tratamiento es hemicolectomía o colectomía total, dependiendo de la zona mayormente comprometida, ¿no? También existen factores protectores, así como hay factores agresivos, existen factores que van a proteger a nuestro paciente o a la población. ¿Qué factores protectores tenemos? Mantener una vida activa, ¿no? Hay que hacer actividad física, hay que tener ingesta de suplementos de calcio, hay que tener una dieta rica en fibra, en vegetales y fruta, y hay que tener una dieta rica en ácido fólico. Estos son factores protectores o que previenen la formación de pólipos y posteriormente cáncer de colon. La vía de diseminación, como les decía, va a depender ya sea por vía hematógena, vía linfática o por vecindad, ¿no? Y también puede haber siembra peritoneal. Estas son las tres principales vías de transmisión, de diseminación del cáncer de colon. Y la metástasis generalmente va a pulmón, hígado, hueso y cerebro. Son los órganos mayormente comprometidos. ¿Qué manifestaciones clínicas se presentan en el cáncer de colon? Colon derecho, generalmente hemorragia oculta, anemia principalmente, y masa palpable. El colon izquierdo se manifiesta básicamente a alteración del hábito evacuatorio, alteraciones de diarrea con estreñimiento, sangrado y cuadro oclusivo. Y las lesiones en recto, generalmente sensación de cuerpo extraño, masa palpable y deposiciones mucosanguinolentas, ¿no? Manifestaciones generales, manifestaciones de anemia generalmente, astenia, hiporexia, pérdida de peso, inapetencia, puede haber fiebre si hay erosiones o lesiones de la mucosa, donde puede haber translocación bacteriana, pero no es lo frecuente. Lo más común, dolor, como manifestación más frecuente, más del 40% de los casos, alteración del hábito evacuatorio, si es el colon izquierdo, diarrea con estreñimiento, heces asintadas, astenia adinamia en el 20%, anemia hipocrómica en el 11% y baja de peso en el 6% de los casos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
haciendo un buen interrogatorio, haciendo una buena exploración física, viendo el abdomen, palpando posibles masas, haciendo un tacto rectal. Acuérdense que el 60% de las lesiones están en colon izquierdo y hay lesiones próximas al examen digital que más o menos son el 30% de las posibilidades de cáncer de recto y colon, unión recto-simoidea. Pruebas complementarias, bioquímica hepática, ¿no? Marcadores tumorales como el carcinoma embrionario, T-Venom-en-heces como screening en población general, que busca sangre oculta en las deposiciones, ¿no? Y el carcinoma embrionario, más que para diagnóstico, nos sirve para pronóstico del paciente. ¿Qué significa? Si yo tengo un cáncer de colon y tengo un carcinoma embrionario muy elevado y lo opero al paciente, que a los 2 meses le hago un control y prácticamente está normal, quiere decir que he retirado toda la lesión y tiene un buen pronóstico mi paciente. Pero si después de 2 meses de la cirugía yo le vuelvo a tomar carcinoma embrionario y sigue a valores muy altos, lo más probable es que ha quedado tejido oncológico y hay que buscar la posibilidad de focos de metástasis. Pruebas complementarias, generalmente, básicamente, la colonoscopía sigue siendo el gol estándar para diagnóstico. La radiografía de colon nos sirve básicamente para definir la zona topográfica donde se encuentra la lesión, pero la colonoscopía es el mejor método de diagnóstico, ¿no? Generalmente lo que vamos a hacer es buscar esto, ¿no? Pólipos. Tratar de encontrar estas lesiones que en el tiempo se pueden malignizar, pueden ir creciendo y pueden convertirse en un adenocarcinoma. Miren ustedes, esta es una radiografía de colon con contraste. Y esta es la imagen clásica en mordida de manzana, ¿no? Un adenocarcinoma. Esta es la misma lesión identificada en la colonoscopia. Una lesión proliferativa, vegetante, ¿no? Que cierra la luz del intestino. Acá tenemos otros tipos de cánceres, ¿no? Otro adenocarcinoma, lesión vegetante, proliferativas, erosionadas, ulceradas, tejido necrótico, ¿no? Generalmente, otras lesiones son estas, ¿no? Ulceración, estenosis, miren cómo ha reducido el diámetro de la luz del colon. Estos son hallazgos de endoscopía, ¿no? Estenosis. Esta es la mordida de manzana, miren. Y se ve un trayecto bien delgado, ¿no? Este es el trayecto delgado. Y esta es la pieza anatómica. Este es el tumor. Y hay una disminución considerable de la luz, ¿no? Esto va a dar manifestación de obstrucción intestinal, ¿no? ¿Qué otro dato es importante? En la colonoscopía, normalmente lo que yo trato de ubicar o buscar son pólipos, ¿no? De acuerdo al tamaño del pólipo, yo puedo tener algún tipo de relación con o de relacionarlo con adenocarcinoma, ¿sí? Si las lesiones polipoideas son pequeñas, la probabilidad de cáncer es menor. Miren ustedes, tamaño de pólipo menos de 1 centímetro, tenemos un 1,3% de probabilidad de que ese pólipo sea maligno. Si el pólipo es más de 2 centímetros, la probabilidad de que ese pólipo sea un cáncer llega al 46%. Y de acuerdo a la histología, los pólipos pueden ser tubulares, tubulovellosos o vellosos, ¿no? Y también podemos encontrar displasia leve, moderada y grave. Es el grado de atipia. Cuanto más displasia hay, más posibilidad de que esto sea un cáncer. Los pólipos los podemos dividir en dos tipos: tumorales, no tumorales. Los tumorales son adenomatosos y los adenomatosos pueden ser tubulares, tubulovellosos o vellosos, dependiendo del tipo histológico, pero estos son adenocarcinomas. Y los no neoplásicos, los inflamatorios, ¿no? Los hiperplásicos, los amartomatosos y los no epiteliales relacionados con lipomas, neurofibromas, amartomas o leiomiomas, es decir, tumores de las capas más profundas, ¿no? De la capa muscular o de la parte neurológica, ¿no?
Otras pruebas que nos van a ayudar al estudio de estas lesiones es la tomografía, que nos va a permitir hacer un adecuado screening de las posibilidades de metástasis o lesiones a distancia, la radiografía de tórax para ver si hay compromiso pulmonar, la resonancia magnética es similar a la tomografía, y la ecoendoscopía es un procedimiento endoscópico que nos va a orientar a determinar la profundidad de la lesión, principalmente lesiones cercanas al recto, que se puedan resecar o retirar endoscópicamente, sin compromiso de las capas profundas o musculares, ¿no? ¿Qué necesitamos también hacer? Diagnóstico diferencial. ¿Con qué debemos diferenciar este problema del cáncer de colon? Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular, metástasis de otros órganos, ¿no? Principalmente próstata o los sarcomas, pólipos adenomatosos, enfermedad hemorroidal, colon irritable, ¿no? Masas extrínsecas o tumores fuera de la luz intestinal, estenosis o adherencias y malformaciones arteriovenosas, ¿no? No es muy difícil hacer el diagnóstico, pero de todas maneras hay que considerar la posibilidad de que podemos tener algunos diagnósticos diferenciales. Ahora bien, ¿cómo hacemos el estadiaje y pronóstico de nuestros pacientes? Normalmente, cuando encontramos, como se han empezado a realizar procedimientos endoscópicos a la mayor cantidad de población posible, ha aumentado el hallazgo de lesiones localmente avanzadas o lesiones localizadas. 35 a 40% están localizados, ¿no? Un porcentaje igual muestra compromiso regional, es decir, metástasis local, y el resto, es decir, 20 a 25%, tienen metástasis a distancia cuando hacemos el diagnóstico. Esto es lo que ha ido mejorando en el transcurso de los años. Antes, el 50 a 60% de las lesiones tenían metástasis a distancia cuando encontrábamos la lesión. Ahora solamente el 20% de los pacientes tienen metástasis a distancia cuando llegan a la consulta. Cuando nosotros mandamos a operar al paciente, tenemos una clasificación que se llama el score o la clasificación de Dukes. Dukes que utiliza básicamente el hallazgo del cirujano oncólogo, ¿no? El Dukes A, cáncer limitado a la pared intestinal. El Dukes B, extensión a tejidos extrarrectales o básicamente de la parte periférica del intestino. Dukes C, metástasis o ganglios linfáticos locales, es decir, hay ganglios, pero pegados a la luz intestinal, ¿no? A la pared. El Dukes D es metástasis a distancia. Cuanto más es el compromiso, peor es el pronóstico de nuestro paciente. Esto no considera número de ganglios ni compromiso de estructuras adyacentes con aspectos diferenciales para establecer grupos de pronóstico diferente. ¿Qué significa básicamente el Dukes? Es el hallazgo del cirujano cuando opera. Dukes A, localizado. Dukes B, tejidos periféricos o alrededor del intestino. Dukes C, ganglios locales. Dukes D, metástasis a distancia. Este es el Dukes, ¿no? Localizado, localmente avanzado, compromiso de ganglios regionales y a distancia. De todas maneras, una vez que hacemos la cirugía, tenemos que buscar cuál es el estadiaje de nuestro paciente, ¿no? El estadiaje se hace con tomografía y nos va a determinar o definir cuál va a ser el pronóstico de mi paciente en el tiempo, ¿no? La supervivencia a los 5 años, de acuerdo al estadio clínico, va a variar. Un estadio 4, en el cual hay metástasis a distancia, el 10% de los pacientes sobrevive 5 años. Pero si tengo un estadio 1 localmente avanzado, el 90% va a sobrevivir a los 5 años. Y ahí utilizamos el TNM también, ¿no? Que son hallazgos de evidencia de localización de lesión, de presencia de nódulos, de ganglios y de metástasis. El estadio 0, entonces, es el cáncer incipiente. Este cáncer in situ, el tipo 0, es el que podemos resecar endoscópicamente. El estadio 1 es básicamente tumor localmente avanzado. El estadio 2, no hay ganglios, pero hay compromiso de
las paredes, del total de la pared intestinal. El 3, hay ganglios locales, ¿no? Y el 4, metástasis a distancia. El pronóstico, como les decía, a mayor puntuación, peor pronóstico. El estadio 1, 90% de sobrevida a 5 años. El 2, 75-85%. Y el 4, no tiene una sobrevida que supere el año, ¿no? Básicamente tiene un pobre pronóstico. A mayor tamaño, mayor probabilidad de metástasis a distancia. Y estos son los adenomas, ¿no? Estos son los hallazgos endoscópicos que cuanto más grande es la lesión, mayor posibilidad de cáncer, ¿no? Acá tenemos un adenoma tubulovelloso, es como un arbolito. Estos generalmente se erosionan y sangran fácilmente. A mayor tamaño de pólipo, mayor posibilidad de displasia y de cáncer. Podemos encontrar una sola lesión o podemos encontrar múltiples lesiones que cuanto mayor es el número de pólipos, mayor es la probabilidad de desarrollo de cáncer, ¿no? O encontramos un cáncer avanzado, ¿no? Un cáncer que ha partido de la formación de un pólipo, básicamente. Esa es la progresión. Un grupo especial son estos adenomas planos. Estos son adenomas aserrados. La progresión de pólipo a cáncer, un pólipo adenomatoso a cáncer en promedio es de 5 a 10 años, ¿no? Pero este adenoma plano o aserrado es una asociación de pólipo hiperplásico con adenoma y este puede malignizarse en un corto tiempo. La idea de la colonoscopia es encontrar estas lesiones planas para que no tengamos problemas, ¿no? Y no aparezca el cáncer de intervalo que le llamamos, es decir, aparición de un tumor de una colonoscopia a la otra, ¿no? En 5 años, teóricamente, yo no debo encontrar un cáncer. Pero en este grupo de pólipos o este tipo de pólipos puede mutar o puede formar un cáncer mucho más rápidamente. Esta es la progresión normal, ¿no? Pólipo hiperplásico, generalmente no va a progresar a cáncer. Pero el adenoma, sí, aumenta de tamaño, supera los 2 centímetros y empieza a formar displasia. Displasia, metaplasia, cambios en la mucosa y formación de adenocarcinoma. Esa es la progresión de la formación de un pólipo hasta la formación de un cáncer. Y esto puede demorar en promedio de 5 a 10 años, ¿no? Los pólipos hiperplásticos generalmente no tienen riesgo, pero también tenemos que hacer una vigilancia en algún tipo de pólipos, principalmente en pacientes que tienen pólipos múltiples, antecedente de cáncer previo, síndrome Peugeger, síndrome de Lynch, ¿no? Colitis ulcerativa principalmente como factor de predisponente o de riesgo para el desarrollo de cáncer. Ese es el tema de hoy, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta.